Más adelante en este episodio, Estás en un limbo raro, donde tienes que buscarle. Y yo buscándole, me acuerdo que me decían, por ejemplo, cuando estábamos viviendo en España, me decían, buscaba pues las escuelas a lo mejor privadas. Y me decían, no, es que no aceptamos a niños con algún síndrome o discapacidad. Y yo, ¿perdón? ¿Cómo me estás diciendo esto? Y a una de las escuelas sí me le solté a decir, ¿cómo esperas tú que los niños privilegiados a los que tú estás educando, que son privilegiados, que al final cuando sean adultos van a crecer a tener puestos importantes en empresas, en política, puestos influyentes? ¿Cómo esperas que tú hagan un cambio en la sociedad si en su vida han tenido ningún contacto, acercamiento, ni saben cómo tratar a una persona con una discapacidad? Ahí está el error. estás escuchando Podría Ser Podcast. Un espacio donde una buena conversación puede cambiarte el día. Historias reales, aprendizajes útiles y preguntas que se quedan contigo. Bienvenidos a Podría Ser Podcast. Yo soy Wendy Delgado. Hoy mi invitada es Rocío Sánchez. Rocío tiene una historia que a todos como sociedad nos importa. Ella tiene una hija con síndrome de Joubert. Pero más allá de ese diagnóstico, hoy queremos platicar de cómo las palabras sí importan, de cómo criar niños haciendo la diferencia, de cómo vemos hoy en día la discapacidad y de cómo ser más conscientes con eso día a día. Rocío, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Wendy. Oye, quiero empezar antes de como que entrar en contexto del tema que traemos, que me encanta. Tú eres fotógrafa. Sí. Además, muy, muy talentosa. He visto tu trabajo, me encanta, no me ha tocado que No he tenido yo la suerte. Ay, gracias, que nos tomes fotos, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo es que te volviste fotógrafa? Siempre lo tuve, ¿no? Ujú. Como que al principio siempre persigues el bicho corporativo saliendo de la escuela, de la universidad, pero siempre lo tuve. Siempre he tenido este lado creativo también. Y cuando llegué aquí a Woodlands, vi la oportunidad y me lancé, literal. Me lancé, pero siempre es algo que siempre he querido y siempre ya tenía hasta el nombre Ujú. de mi negocio, de mi empresa, que soy yo, la empresa soy yo. Claro, Pero el hombre, de hecho, está inspirado en mi hija. ok. Es Macarrón Foto, entonces, literal, el logo ya lo tenía desde hace años, y todo fue lanzarme y empezar. O sea, tenías el sueño en tu mente y Sí. como, ¿en qué momento dijiste, ya, ahora sí, salgo de lo corporativo y me voy a... Cuando ya no cuando ya no podía hacer otra cosa más que algo que fuera más flexible con Ok, con la vida con mis hijos. ok, Y entonces fue esto, aunque al final, pues, es trabajar los fines de semana, pero, pues, es cuando se puede, claro. ¿sabes? Y ya entre semana es una vida más de estar más con mis hijos. Ok. Oye, tienes 2 hijos, Sí. una de 8 años y otro de 4. 7, casi 8 Ok. y casi 5, sí. Ok. Ujú. Oye, platícame cómo fue el momento en el que recibiste el diagnóstico de, tu hija mayor con síndrome de Joubert. Fue como obviamente fue difícil, no fue una sorpresa como tal, pero la diagnosticaron cuando tenía año y medio. Entonces, fue como como escalar una montañita, de que ya todo se iba acumulando. Y al final, cuando te lo dicen, pues, es como, un balde de agua fría que te llega y dice: "Okey, todo lo que yo tenía atrás en mi cabeza", porque lo pones atrás, ya es real. O sea, esto está pasando. Y dice me acuerdo perfecto, lo primero que yo pensé cuando la genetista nos lo dijo fue: "¿Qué le va a pasar cuando me muera?". Y es lo primero, y hoy en día creo que es lo que más me choquea. Ujú. Em, y y de ahí en adelante dices: "Mi objetivo en la vida va a ser que cuando yo ya no pueda estar con ella, ella esté bien", Ujú. ¿sabes? O sea, hacerla independiente. Independencia por completo.
aunque tiene el síndrome que tiene, aunque tiene la discapacidad que tiene. Entonces, ya bajo ese objetivo, pues te encaminas Claro. y trabajas para lograrlo. Y va a ser un trabajo de toda la vida, obviamente. O sea, Oye, pero cuéntame, una vez platicábamos tú y yo un poquito más atrás. ¿Estás embarazada? ujú. ¿Vas a tu ultrasonido El normal, estructural, sí, ajá, el que te hacen tal por cual. como por protocolo? Sí. Y ahí, ¿qué te dicen? Em, Es la primera vez que te notan algo distinto. distinto. O Ujú, sea, porque ni siquiera como todo lo demás estaba perfecto, lo único que nos dicen, tiene una hipoplasia en el vermis cerebeloso. Palabras ujú, mega científicas que yo jamás se me van a olvidar y que a lo mejor no te podría explicar exactamente qué significa, pero tal cual te dicen eso. Y mi primera pregunta al doctor del ultrasonido fue, ¿qué significa eso? ¿O cómo le va a afectar eso? ujú. Y su respuesta fue, em, pues eso afecta al balance. Entonces, no va a ser gimnasta olímpica. Y ya. Okey, Y pues, yo, ay, me da igual. claro. Me da igual que no sea gimnasta olímpica. Con que ella sea feliz, ¿sabes? Es lo único que quieres. Pero haz de cuenta que mi esposo escuchó otra cosa. Entonces, ahí ves cómo dos personas en la misma situación al mismo tiempo escuchan cosas diferentes. Ujú, Yo fue una manera de decir, todo está bien, no me voy a preocupar. ujú. Y así estuvimos todo el embarazo. No, y aparte el doctor te dijo, o sea, todo está bien, solamente es un tema de balance. Sí, porque a ver, a favor del doctor no había otro signo, pero ya después que te vas enterando que pues sí, no tenía que haber dicho eso, la verdad. Ujú, Entonces, pero bueno, para mí fue una manera de decir, bueno, no pasa nada, todo va a estar bien. em, Relativamente todo el embarazo estuve tranquila, ujú, ¿no? Incluso cuando nació, incluso cuando empezó a haber signos de que iba atrasándose en los milestones que todos bebés los tienes que hacer, ¿sabes? O ujú. sea, Y que inevitablemente, como mamá, comparas. O sea, 100%. como que es algo que, a ver, no lo haces por mal ni por generarle una herida de infancia, sino porque, pues, es como la Es la naturaleza. ujú, Y pues dices, ahí estaba la comparación. O ujú. sea, es como Sí, el, sí, la el tenías muy papá en la que mano. tiene gemelos, pues claro que Sí, los comparan. claro. Entonces fue atrasándose en las habilidades que tenía que tener y pues yo fui viendo qué hacer, qué hacer, qué hago y a los 6 meses, no, a los 5 meses la llevamos al oftalmólogo porque algo no estaba bien. Ujú. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo creo que está ciega. Y mi mamá se queda congelada, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué abuela dice? ¿Qué le digo Sí, a mi claro. hija? Y la oftalmóloga lo primero que me dijo, la vio y dijo, esta niña no ve, Ujú. el alma al suelo. Las palabras importan. Palabras importantes, señores doctores, por favor. Ujú. Este, y ya me dijo, no, a ver, tiene astigmatismo y tiene hipermetropía, hay que ponerle lentes. Y ahí yo otra vez, ay, bueno, es lo único que tiene, Ujú, necesita lentes. ujú. Perfecto, pónganle los lentes. Y a los 5 meses, Maca empieza a tener lentes. Ok, todo va bien, nos mudamos de país. Primera mudanza internacional. Nos mudamos de país y Nos están en México, todo eso sucedió mientras estaba en todos, México. sí, todo en Ujú, México. Nos mudamos a Madrid y yo sigo, o sea, yo dejo de trabajar en lo corporativo porque pues tuve que renunciar a mi trabajo. ujú, Y allá, pues estando todo el día con ella, digo, es que algo no está bien. La empiezo a llevar a terapia, ¿no? A fisioterapia. Y me empezaron a decir, sí, pues es que sí está atrasada y tal. Entonces ya vas viendo que ahí va costándole trabajo, literal. Yo estaba todo el día con ella, pero de todo el día, hacía todo el día terapia física con ella. Sí, 1 hora con una terapeuta, el resto del día conmigo. O sea, yo soy fotógrafa, pero también soy fisioterapeuta si es necesario, de claro. todo lo que aprendí. Este, y ahí fuimos avanzando lento y me decía todo el mundo, es que tienes que llevarla a un estudio genético, un estudio genético. Y yo, madres, o sea, ¿cómo? No puede haber algo, ¿sabes? No puede ser tan grave. Ujú. Hasta que le hicimos el examen genético
salió, obviamente juntas los síntomas clínicos con lo genético y te tienen que dar un diagnóstico, ¿no? Ujú. Y pues ya, la diagnostican al año y medio, tiene síndrome de Joubert. Resulta que yo soy portadora, mi esposo es portador. Y esto es algo que O sea, pero además es un síndrome muy raro. es muy raro. Ujú. No hay casi estudios, hay pocos niños que lo tienen, pero es algo que porque yo esto lo cuento muy abiertamente a otras mamás y porque siento que también es algo que tenemos que quitarle el miedo, Ujú. ¿no? Em, Cuando las mamás ven que yo soy abierta a hablar de esto, la primera pregunta es, ¿pero cuáles fueron los primeros signos que viste? Porque ellas hablan del miedo, Ujú. de Desde el que miedo. desde el miedo de que no quiero que le pase esto a mi hijo. Muy normal, Ujú. o sea, muy normal. Pero las entiendo y les digo, hipotonía, también el tema de los ojos tiene que ver, Ujú. em, retraso en lo físico, o sea, en los milestones de un bebé, em, o sea, etcétera. Les digo, pues, como que todos los signos que podría haber. Entonces, ya, en cierta forma, yo las tranquilizo, Ujú. de que: "Ay, no, mi hijo no tiene eso", ¿sabes? Es Ujú. como las entiendo, porque es como cuando alguien se muere, ¿de qué se murió? Es Ujú. la primera pregunta, porque no quieres que te pase a ti. Ujú. Entonces, es muy normal y hasta ni no me importa que me pregunten. Es más, prefiero. O sea, cuando hay algún tema así, en lugar de alejarse y decir, no sé cómo tratar esto, es muy complicado para mí, Ujú. si tienes preguntas, hazlas. Ujú. No tengas miedo de preguntar, ¿por qué estás en silla de ruedas? ¿Por qué no tienes un brazo? O sea, como los niños. Es como los niños. Los niños Es a lo que hacen iba. hacen esas preguntas sin filtro. Sí, y sin filtro, pero también sin maldad. Claro. Desde genuinamente estoy interesado en saber qué te pasó. Sí, ahorita me acordé de un caso que llevo a Aitor, que es mi más chiquito, tiene 2 años, a una clase de Ninja Academy. Bueno, Ujú. iba a una clase así que es como de, ¿qué es? Como gimnasia, bueno, no sé. Sí, una gimnasia como de niños, Ajá, como pero de niño, así. ajá, Ajá. ruda. Y una maestra, una de las coaches que te ponen, como que te las cambian, tenía, o sea, como que no tenía mano, o sea, tenía como que el muñón aquí, no sé cómo se Claro, dice. sí. Y ahí todo, mamá, mira su mano, mamá, mira su mano, mamá, mamá, mira su mano, no la estás viendo, mira su mano. Y ¿Y yo, tú sí, qué hijo, sí. hiciste? O sea, yo, sí, sí, hijo, sí, ya la vi. Ajá. ¿Pero qué tiene? Mamá, ¿pero por qué no tiene mano? Mamá, pero mira, o sea, de eso que te pone incómoda, Claro. que no sabe, o sea, es que uno como adulto no sabe qué hacer, Claro, pero los niños son muy naturales. pero ¿qué hacen los adultos en esa Sh, situación? cállate, no veas, no Cállate, digas, no, no, ajá, volteate, no veas, no preguntes, es de mala educación. No, ajá, ¿qué le estás enseñando ahí a ese niño? ajá. Que eso que está que eso que está viendo no es normal, no está bien, Sí, no s que lo evite en lugar sí, de: "Hola, ¿por qué estás en silla de ruedas?". Y te aseguro que la persona en silla de ruedas le va a contar, sí. ¿sabes? Em, no es un tema a lo mejor que la persona en silla de ruedas diga: "Bueno, no es algo que quiero que todo", o sea, no sé, depende de cada persona. Ujú, Pero es mucho, o sea, porque se nota y lo sabemos. Lo ujú. sabemos, o sea, no es como que volteate y vete y nos alejamos. Sí, tú te alejaste de esa persona, pero esa persona claro que le sabe lo que hiciste. O sea, Sí, claro que te das cuenta cuando una mamá en un parque ve a cualquier niño con una discapacidad y dice: "Chin, no quiero cagarla, ujú. mejor me alejo". Pues no, ¿tú qué crees que esa persona no eres la única persona que hace eso? Esa persona, pues, toda su vida va a vivir eso, qué feo, hay que cambiarlo. Y al final los niños se dan cuenta de todo. O sea, como que Son esponjas. se alejó de mí, o sea, ellos no entienden, se alejó para no sentirse incómodo, ellos entienden, pues se alejó de mí porque, no sé, no le caigo bien, no me quiere, no. Y volvemos a que los papás somos los que, "Sh, sh, sh, no, volteate, No, vente para acá, exacto. no sé qué". ¿Por qué no vas a preguntarle qué le pasó? ¿Sabe? Pregúntale. O, hola, fíjate que mi hijo, notó que de tu mano Ujú, y le gustaría saber qué pasó. O, ujú, y hasta el final puedes darle el twist de,
y me pusieron esta mano para que, y mira, soy un robot. O sea, Ujú. quitarle eso que a mí también me pasó de chiquita. O sea, Claro. no, siento que es algo que a mí me gustaría cambiar por mi hija. Y por mí también, porque veo, o sea, quiero que mi hija tenga una vida social normal. O Ujú, sea, que no la aíslen, que no o sea, sí incluirla, pero no una inclusión ujú, de somos buenas personas, vamos a incluirla. No, ujú, ujú. normal. O sea, somos personas todos. Sí, porque hemos caído y platicábamos tú y yo de que se está prostituyendo la palabra inclusión, ¿no? Incluso las empresas les bajan los impuestos para que contraten gente con discapacidad. O sea, hay como muchos incentivos para ser más inclusivos, que no está mal, pero No está entonces mal. prostituimos el término inclusión, O ¿no? las escuelas. Somos una escuela inclusiva, cuando en realidad los tienen en un salón apartados de todo el resto de la escuela. No, perdón, eso no es inclusión. Ujú, O sea, si quieres o sea, inclusión de verdad, es vamos a tratarlos normal, ujú, preguntar normal, acercarte normal. O ujú. sea, O sea, ¿a ti qué te gustaría que te dijeran? O sea, ¿por qué habla diferente o por claro, qué se comporta diferente? O sea, que te preguntan así vamos a realmente. ponerle nombre a las cosas. Okey. No hay que tener miedo de decir el nombre de las cosas. Tiene una discapacidad. La palabra discapacidad no es mala. Ujú, A ver, o sea, puede haber personas que piensen diferente, pero en sí no es mala. ujú, Entonces, sí, o si no te gusta la palabra discapacidad, que se vale, ujú. pues el nombre que tiene es síndrome. Que no es lo mismo que una enfermedad. No, por favor, O sea, por favor. ajá, pero quiero que nos digas Claro, por a ver, qué es tan importante o sea, cómo es que las palabras sí importan y por qué enfermedad no es lo mismo que síndrome y no es lo mismo que discapacidad. a ver, una enfermedad es te da fiebre, Ujú, tienes mocos, cáncer, ¿no? O sea, esos son enfermedades. ujú. Un síndrome no es una enfermedad. O sea, por el simple hecho, y eso yo no te voy a hablar del diccionario ni de términos La científicos, Real sino Academia de yo, la Lengua. exacto, yo te voy a hablar desde el sentimiento como mamá. Okey. Em, yo no quiero que mi hija crezca rodeada de gente que diga que está enferma, porque uno, no lo está, y dos, tú imagínate crecer escuchando todo el tiempo que estás enferma. Pues uno, te lo vas a creer, y dos, tu vida no va a ser igual. O sea, si quiero que sea independiente y feliz, no, la palabra enfermedad Claro. no está ahí, Sácala de tu no. vocabulario. Entonces, y eso, o sea, se lo tuve que enseñar a parientes cercanos, a amigos, y cada vez que alguien dice, es que la enfermedad, no, o sea, lo paro en seco, Sí, no es enfermedad. No quiero que mi hija crezca rodeada de esa palabra. claro, porque ella crece, estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma, estoy Es enferma, estoy como cuando enferma. le dices a un niño, es que eres tonto, tonto, tonto. ¿Qué crees? Va a ser tonto. Ujú, Entonces, no, esa palabra para mí aplica cuando tiene influenza. ujú, O sí, sí, está enferma porque pues, tiene tos, okey. claro. Pero no, no, ella no es enferma y tampoco tiene un problema, Okey, que eso también es interesante. también lo he escuchado. Ujú. O sea, Me voltea el estómago. sí, 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 o sea, de que: "Ay, el problema de tu hija", así. Es que con el problema que tiene, no, Sí, sí, perdón, tú tendrás muchos problemas, pero mi hija no. sí. O sea, y eso es algo que, pues sí, obvio, a lo mejor hablo desde el dolor de escuchar eso, pero tú imagínate que crece pensando, okey, estoy enferma y tengo un problema. No, Sí, no, o imagínate. sea, cuando llegue la hora, le voy a decir, no sé cómo todavía, pero le voy a decir: "Mira, tu cerebro funciona diferente, porque tienes una cosa que se llama síndrome de Joubert, y no sé qué más, todavía no llegamos a ese punto, pero cuando llegue el momento, yo se lo voy a decir como quiero que los demás también se lo digan, poniéndole nombre a las cosas, em, evitando palabras negativas.
¿por qué agregarle? O sea, ¿para qué le voy a poner más obstáculos en su vida? Exacto. Pero es que está cañón porque, a ver, tú lo vives, es tu día a día, tú, Para mí es o sea, normal. claro, para ti es tu día a día y a lo mejor uno no lo hace por mal, No, no, volteate, no le digas nada o no, ya no preguntes, claro, o sea, no lo hace por mal, lo hace por ignorante, o sea, no hay claro, palabra, lo hace porque no sabes, o sea, claro. no sabes y pues sí, no sabes cómo afrontar eso, por eso hay que ser como más como niños, ¿no? O sea, sin tanta El juicio o sin sin tanto juicio, sin tanto. tanta racionalidad, sin tanto, o sea, simplemente Y es es en parte yo al principio, porque obviamente después de esto, pues, vives enojada gran claro. parte, ¿no? Entonces, es parte de la depresión, ¿no? Entonces, hoy lo veo un poco diferente y digo, yo antes decía: "Tengo 2 hijos que educar, no me voy a poner a educar a la gente, Ujú, que la gente tenga el interés de mejorar, de cambiar, de educarse en estos asuntos". Pero henos aquí ujú. tratando de hacer un poco de conciencia, De dar un mensaje. de dar un mensaje, de de cambiar el lenguaje, porque, o sea, una vez escuché: "Little ears are listening", Ujú. siempre. Siempre. Entonces, el lenguaje importa, las palabras importan. ¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? 10X México, agencia de negocios, comprende que cada empresa enfrenta retos únicos y por eso es más que un proveedor de servicios. Es el impulso que las empresas necesitan para crecer de manera sostenible. ¿Qué ofrece 10X México? Asesoría financiera y optimización de procesos. Más control, menos estrés. Protección y prevención legal. Anticipa riesgos, protege tu negocio. Integración de talento humano, porque las mejores ideas nacen de los mejores equipos. Marketing digital y producción audiovisual. Coloca las marcas frente a la audiencia correcta. Soluciones contables. Simplifica las operaciones y permite que te enfoques en lo realmente importante. 10X México no solo hace crecer negocios, transforma realidades. Para más información, síguelos en redes en @10X México. Incluso si tu hijo no tiene ningún síndrome ni nada, Ujú. importa cómo le hablas. Claro, es que es muy picky, es que no come, Claro. es que es ¿Qué berrinchudo, crees que te dicen las es que es nutriólogas? súper travieso. ¿Qué crees que es lo primero que te dicen las nutriólogas? Ujú, No hables así con él. ujú, En la mesa no le digas: "Es que ves, no comes nada". ujú. Es que es muy picky, mi hijo es muy picky y no Sí, come nada. Pues, ¿qué crees? Va a seguir sin sí. comer nada. Ujú, Entonces, claro que las palabras importan y ellos absorben todo. ujú. Digo, no es que yo sea perfecta, No, no, ni mucho menos. pero claro, ellos son esponjitas, están escuchando Son todo el tiempo. esponjitas. ¿Y qué te ha dicho la gente? O sea, como tipo para esto de hacer conciencia, Claro. tipo, ¿qué frases te han venido a decir que dices: "Dios mío, o sea, que se abra un hueco en la Em tierra y se lo lleve"? O sea, bueno, empezando por enfermedad y problema, sí, eso ujú, ya. Em, en algunos casos me dicen: "Pero tu hijo sí es normal". ujú. Y yo inmediatamente me volteo y les digo: "Mis 2 hijos son normales". Sí, no manches. O sea, para empezar, Ujú, porque y qué es normal, además, ujú, ¿no? Hoy en día, ¿qué es normal? No, o sea, todo el mundo tiene su propio normal, ujú, o nada es normal, o ujú. todo es normal. O sea, es un término muy relativo. Muy relativo. Entonces, hay que a lo mejor yo le cambiaría, bueno, ¿y tu hijo también tiene ese síndrome? O, Ujú, ¿sabes? Again, poniendo hay que decir las cosas como son. ujú, No, mi hijo no tiene ese síndrome, pero fíjate que es portador. ujú. Y a lo mejor hasta de la plática conmigo te sales con un poco más de conocimiento de genética. O sea, Aprendes algo. aprendes algo haciendo las preguntas correctas, Ujú, ¿sabes? Usando el lenguaje correcto. Porque de entrada cuando me dices: "¿Y tu hijo sí es normal?", pues a mí ya me caíste mal. ujú. O sea, no es Sí, y seguramente a la otra persona ni por aquí le ni pasa, por güey. aquí, pero, o sea, yo te puedo decir, entonces tu hijo que es picky eater Ujú, no es normal, ujú. Yo sí ¿sabes? tengo un picky eater. Y es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Todos los papás estamos con nuestra propia batalla y ninguna es menos que otra. Ujú.
Eso también es algo que he hecho más conciencia últimamente, porque antes pensaba que mis batallas con mi hija eran las más difíciles, pero no, Que las de los demás no. las de los demás no importan. Sí. Y, o sea, y está bien, es parte del proceso. Es parte del proceso que como papá con una niña con discapacidad, siento que es como las etapas del duelo, ¿no? O sea, porque es un duelo también, ¿eh? Es un duelo al hijo que tú tenías idealizado. Pero todos los papás tenemos ese duelo, porque muy pocas veces tu hijo es como tú te lo imaginabas, ¿sí o no? O lo idealizabas. Entonces, a lo que voy es, todos los papás tenemos nuestra propia batalla con nuestro Nuestras propias parenting. y nuestras propias expectativas que le pusimos. Claro, entonces, o sea, me acuerdo perfecto cuando mi hija era pequeñita, y venían otras mamás conmigo y pues platicando, normal, se quejaban. Es que ya empezó a gatear. Ya empezó a gatear y estoy cansadísima porque tengo que estar persiguiéndola todo el tiempo. Y yo la veía con una cara de, por favor, no te quejes. Porque yo moriría, de verdad, daría lo que fuera por perseguir a mi hija que gatea. Porque en ese momento no gateaba, no caminaba, ya tenía que estar caminando, no hablaba. Los doctores me decían, es que no sabemos si va a caminar, no sabemos si va a hablar. Hoy camina y habla por todas las terapias que hemos dado, todo el camino que hemos tomado, o sea, y eso es algo que gracias porque tomé el camino de em, chambear y no el camino de esconder, que Justo. muchas veces antes, Ajá. Sí. que tampoco hay que juzgar a los papás de antes, por favor, porque hicieron lo que pudieron con la información que tenían. Pero em, a veces la verdad es, antes hacían eso, de que, los doctores solo le decían, tiene un retraso mental, que es otra palabra que por favor no usemos ya. Lo vi, perdón por el paréntesis, pero en una aplicación de inscripción a una escuela, ponían, en la familia se ha diagnosticado algún retraso mental. Por favor, estamos en el 2025. No se puede usar ese término ya. O sea, antes se usaba ese término porque no había otro, médicamente, científicamente, pero hoy ya sé que ¿Cuál es el término correcto hoy? el nombre de lo que sea. Ok. O sea, El síndrome. autismo, síndrome, ADHD, o sea, tenemos ya muchos nombres. Ya podemos nombrarlo por como es. O sea, perdón, pero eso me enojó mucho. Cuando te enteras del diagnóstico, tú dices, tengo dos caminos, Tengo dos caminos. como ponerme a chambear o tirarme a la depresión. Pero antes de eso, antes de como que llegar a esa elección, te dio depresión. Claro, ¿Cómo fue tu proceso? pues la depresión no es como que la ves venir, ni la sientes cuando la tienes, ni siquiera. O sea, es como muy sigiloso. em, y no siempre se ve como echarte a llorar en la cama. No, la depresión la vemos, no sé por qué tiene como ese que es famosa por decir, está tirada en la cama llorando y no quiere salir de su cuarto en todo el día, está deprimida". No, la depresión muchas veces se manifiesta de muchas formas. En mi caso, yo pienso que fue porque me obsesioné mucho en esta parte de decir, necesito sacarla adelante, necesito que si me dicen que no saben si va a caminar o si va a hablar, necesito hacer todo para que ella llegue a su máximo potencial, sea el que sea. Y me obsesioné, por ejemplo, con la comida. Hoy ella come mejor que cualquier adulto, es impresionante, pero me obsesioné, tuvo nutrióloga. Si me decían que ella tenía que tener los 5 grupos en un plato, 3 veces al día tenía los 5 grupos en un plato. O sea, y fue un problema de matrimonio y fue un problema con los abuelos, tanto mis papás como mis suegros, mis hermanas, como que todos me veían así como de, eh,
¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, hoy lo veo hacia atrás y digo, uff, sí, sí me cargué de más. Sí me metí muchísimo en ella, en que no, o sea, me pude haber obsesionado con otras cosas. Qué bueno que me obsesioné con alimentarla bien, Ujú. pero en mi cabeza era como lo único que yo podía controlar. Okey. Yo no podía controlar que caminara, ni podía controlar que no llorara en las terapias. Madre mía, las terapias, cómo lloraba. Porque para ella era como era poner a hacer ejercicio a un bebé y a un toddler. O sea, Ujú. un esfuerzo. Para ella requiere un esfuerzo impresionante hacer cualquier cosa que para un niño no. Y eso es la hipotonía. Ujú. Em, entonces, mm, me obsesioné muchísimo. Buscaba yo terapia que tú nombres, la intentamos, tal cual. Salió para bien, pero tampoco, o sea, bájale 2 rayitas. Ujú. Tienes que también disfrutar la vida, que tu hija te Claro. vea feliz. Em, como que cuesta trabajo en esa situación tener un una salud mental Ujú. íntegra, Ujú. ¿sabes? En la familia. Claro. Pero se hace lo que se puede. Y hoy en día, pues sí, camina, habla, em, y es algo que se tiene que trabajar toda su vida. Ella tiene que ir a terapia toda la vida. Pero then again, muchos de nosotros también. Ujú. Entonces, ella porque tiene que ir a speech, a ocupacional, a terapia física, pero muchos de nosotros necesitamos muchas de esas cosas también. Y muchos niños también. Platícame un poco de qué es el síndrome de Joubert. Síndrome de Joubert es un síndrome genético. Es raro, pero es raro y tiene un espectro bastante amplio. Ujú. Cuando digo espectro amplio, quiere decir que pues, puede tener diferentes afectaciones, ¿no? Dependiendo del gen que está afectado. En nuestro caso, o en la mayoría de los casos, afecta tono muscular, que es la hipotonía, afecta ojos, afecta, está ubicado, bueno, la afectación está en el cerebelo. Ujú. Tiene afectaciones neurológicas, y como tiene afectaciones de hipotonía muscular, pues la boca tiene muchos músculos. Okey. Entonces, el habla, el comer, el beber, la garganta es un músculo. Em, tiene afectaciones también de sistémicas, de órganos. Entonces, por ejemplo, es muy común el hígado y los riñones que en algún punto fallen. Em, tiene afectaciones también de regulación emocional. Ujú. Y eso, yo creo que eso es lo que más nos ha afectado en el día a día. Okey. Em, Que le dan como estas crisis. pues, a ver, no es oficial el nombre, pero oficialmente no regula bien emociones. Entonces, y es otra cosa que, por ejemplo, en público, te voy a contar una historia. Fuimos a Disney hace un par de años. Y, pues claro, cuando vas en público, desde esto empatizo muchísimo con las personas, por ejemplo, con que tienen a lo mejor hijos que tienen autismo o son autistas, depende. O sea, es ¿Son mucho. 2 cosas diferentes? No, son 2 lenguajes diferentes. Ah, okey. Tú no s O sea, depende cómo prefieran, Okey. porque hay personas, y yo no lo sé porque yo no tengo un hijo o una hija con autismo o que es autista, porque por un lado, decir, soy autista, pues hay unas personas que dicen, pues sí, es parte de mí, sí soy, pero hay otras que le prefieren decir tengo autismo, porque no es todo lo que soy, Ujú. Yo soy mucho más que soy mucho más que autismo. Entonces, okey, depende. okey, ¿Qué se hace? Preguntas. okey, ¿Cómo prefieres? okey. Y ya que te digan, ¿sabes? O sea, pero a ese tipo de cosas, sé que puede parecer como abrumador decir, es que ahora ya no sé cómo todo está mal, porque así luego me han dicho, es que todo está mal, ya no sé ni cómo hablar.
entiendo que sea como abrumador y que digas, es que ya no sé ni cómo decirlo, se van a ofender de todo. No, pregunta. En serio, yo prefiero que me pregunten. Y ya, y pues sí, es como una manera de decir te respeto, ¿sabes? Pero bueno, regresando un poco a la historia de Disney, Ujú. como sociedad sí siento que tenemos que ser más empáticos y pacientes y, por ejemplo, mi hija camina un poco más lento, Ujú. ¿no? Y le cuesta subir escaleras, etcétera, ¿no? Entonces, en Disney, pues todo el mundo tiene muchas ganas de ir al juego, de saldarse la fila, o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en el caminito para llegar a la fila y estábamos deteniendo gente, o no deteniendo, pero pues que caminaran un poquito más lento. Ujú. Y entonces me dice la persona con la que estaba, en ese momento me dice, eh, hay, hay que hacernos a un lado para que puedan pasar las personas de atrás. Y yo volteo y digo, no, las personas pueden esperar. Todos vamos a llegar al mismo lugar. O sea, por favor, no te puedes preocupar porque ¿qué le estás? O sea, deja tú que las personas estén desesperadas. Ujú. ¿Qué le estás enseñando a ella? Mm. ¿Que, que ella estorba? ¿Que los demás, que ella tiene que acomodarse a los demás? No, no. Lo que le tienes que enseñar es claro, si ella está cómoda con hacerse a un lado y dejar pasar, perfecto. Pero en ese caso era una niña, y a una niña yo le tengo que enseñar que ella tiene el valor suficiente como para decir: "Me puedes esperar, Ujú. porque, ¿qué crees? Yo tengo capacidades diferentes a ti, Ujú. y no pasa nada con que llegues 5 segundos después". O sea, construir ese valor o decirle: "Tienes valor para hacer que los demás te esperen un momentito". Porque tú necesitas un poco más de tiempo. O sea, esa me llegó muchísimo eso, porque dices, ¿cómo te preocupas más Por los demás. por los demás que por esta personita que necesitas criar, enseñar y que necesita muchas veces mucha más ayuda que los demás? Entonces, no importa, que esperen. Me encanta. Sí. Oye, ¿cómo es hoy tu dinámica familiar con respecto a esto? Bueno, tú estás como muy acostumbrada, tu hijo chico también, pues, obviamente todos funcionan como en grandes, ¿no? Para Sí. esto. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo funcionan como familia? Me dices que tu hijo más chico es portador del síndrome, Sí. pero él no lo tiene activo. No, es portador como yo soy portadora y como mi Ujú. esposo es portador. Pero él, o sea, en especial, creo que ha sido como el elemento clave para que mi familia funcione. Tu hijo más chico. Sí, y qué feo, o sea, en mi cabeza ahorita estoy diciendo, no le pongas esa carga a un niño de 5 años. No, o sea, yo quiero pensar, no se la puse yo, pero de verdad, a él no te puedo decir que lo desarrolló, pero sí te puedo decir que nació con esa empatía y esas. O sea, no te digo, claro, o sea, la parte que me dicen, claro, es que él creció con su hermana Ujú. y sabe perfectamente cómo tratarla, cómo jugar con ella, cómo. No, él lo tiene desde que nació. Y de verdad es impactante. Em, Esta historia la he contado varias veces y creo que ilustra muy bien lo que estoy tratando de decir. En alguna de las desregulaciones de mi hija, que fue bastante fuerte, o sea, porque no se me va a olvidar nunca, ya llevábamos una hora, estaba yo sola con los 2, y ya llevaba yo una hora tratando de regularla, ¿no? De contenerla, pues, de hacer todo lo que más o menos lees y aprendes y prueba y error. Y yo ya llevaba mucho tiempo y ya estaba como que ya estaba yo llorando con ella, de decir: "Ya estoy desesperada". Mi hijo tenía 18 meses
y estaba él jugando al otro lado del cuarto donde estábamos. Y, pues, él sabía, o sea, como que él sabía cuando es eso, pues, como que se iba y jugaba hasta que más o menos todo estaba controlado. Ese día yo estaba como que repitiendo un así como para hacer esta parte de sonidos repetitivos que pudiera calmarla, que no estaba funcionando claramente. Se acerca y una manita de 18 meses me la hace así. Cosita. Yo volteo a verlo con cara de, ¿ahora qué? ¿Ya sabes? ¿Ahora qué quiere? Ajá. Le doy la mano sin pensarlo y empieza Ay, no. conmigo. Ay, no, hasta me dan ganas de llorar cada vez que lo Sí. platico, pero fue esta parte de estoy contigo, Ujú, vamos a hacerlo juntos. ujú. Y ahí me mató. O sea, ahí dije, wow, no quiero llorar, me prometí no llorar. Este, es un niño increíble que sí vino a como que a candadito de oro, Ujú. impresionante. Y Amalgamar todo. sí, impresionante. O sea, y su hermana lo ama, se aman y hay veces que normal, sí. Yo nunca le quiero decir, cálmala, Ujú. nunca. O sea, de mí eso nunca va a salir porque es algo que no le puedes poner en su espalda y no quiero que tenga eso nunca en su vida. Pero él solito, otro día, cuando ya estaba más grande, llega y le hace así, Ujú. y como magia Ujú. se va la desregulación y me quedé así. O le da la mano, o cosas que Claro, él sabe. pues, él sabe y está muy cañón porque él sabe más que yo, Ujú. o sea, Como me decías antes de que, empezáramos a grabar, que, me platicas de Cayetano, mi hijo en medio, que él no tiene ningún problema en la vida, que me uy, dijiste: "Es no, súper ninguno. empático, no tiene ningún problema en la vida", gracias por eso. Y yo te digo lo mismo del tuyo, o sea, no tiene ningún problema en la vida, o sea, él, o sea, ella es su maestra y él Él es el mío y el de ella y el de, o sea, sí está muy cañón. está cañón, ¿no? Ujú. Cómo todo se enlaza y él, o sea, va a ser un niño empático, va a ser un niño consciente, va a ser un niño que cuida las palabras, va a ser un niño, o Y, sea, que lo más aprendió. importante, va a ser un adulto, Exacto. porque y es algo que con lo que me he topado en la educación de mi hija, buscando escuelas, buscando el lugar indicado para ella, que ha sido muy difícil, porque estamos en este limbo de no es una discapacidad, em, tan Común. no es una discapacidad tan, grave o tan diferencial como para estar en en un tipo de escuela, pero Ujú. tampoco es una discapacidad que le permita estar en una escuela regular. Okey. Estás en un limbo raro, Ujú, donde tienes que buscarle. ujú. Y yo buscándole, me acuerdo que me decían, por ejemplo, cuando estábamos viviendo en España, me decían, buscaba, pues, las escuelas, a lo mejor privadas. Y me decían: "No, no, es que no aceptamos a niños con algún síndrome o discapacidad". Y yo: "¿Perdón? Mm. ¿Cómo me estás diciendo esto?". Y a una de las escuelas sí me le solté a decir: "¿Cómo esperas tú que los niños privilegiados, a los que tú estás Ujú, educando, que son privilegiados, ujú. que al final, cuando sean adultos, van a crecer a tener puestos importantes en empresas, en política, puestos influyentes? ¿Cómo esperas que tú hagan un cambio en la sociedad si en su vida han tenido ningún contacto, acercamiento, ni saben cómo tratar a una persona con una discapacidad? Ahí está el error. Y encima los papás le dicen: "No preguntes, Y encima voltéate, y encima ignóralo". en casa tampoco hay eso. Ajá. Entonces, es como decir, sí, queremos una sociedad incluyente y queremos, que las personas con discapacidad tengan una vida buena y Ujú. tal, sí, pero en las escuelas no veo que nadie tenga un contacto del día a día, normalizar todo esto que estamos hablando. O sea, y para mí a mí me da miedo, porque cuando crezcan todos estos niños, Ujú. no van a hacer leyes adecuadas.
no van a tener o hacer o ser parte de empresas que hagan la diferencia. Y eso da miedo. ¿Qué tendría que hacerse para que existiera esta diferencia? O sea, tú estás creando niños diferentes, porque pues así te tocó. Sí, Pero, por ejemplo, otras familias que no, a lo mejor mis hijos no conviven con niños con síndrome. En mi caso sí, nosotros tenemos un amiguito muy cercano, Emiliano. Te contaba la historia de sí, Juanita, que tenemos un episodio con ella padrísimo. Tu historia me resuena muchísimo y te lo juro que te la quiero presentar y se van a hacer amigas, seguro. porque, o sea, todo esto que me platica y las anécdotas son muy similares. Sí. Bueno, mis hijos lo aman, ellos, se aman mutuamente, ¿no? Pero Si no tienen si como no ese tienes acceso, exacto, ¿cómo? pues no es como que vas a ir buscándolo, la verdad, o sea, pero si llega la oportunidad, porque es una oportunidad también, Mm, hay que verlo así, em, no lo escondas, o sea, no lo evites. ujú, O sea, lánzate a preguntar como lo hacen los niños. Lánzate a tratarlo normal. O sea, es que hay que tratar, no, es que hay que normalizarlo. O sea, mm, no tengas, o sea, como adulto luego tienes ese miedo de cagarla, o tienes ese ujú, miedo de decir la cosa equivocada. ujú. No, quítate ese miedo Sí. y A mí me pregunta. pasó, te contaba, que cuando, o sea, Santino y Emiliano han crecido juntos muchos, o sea, muchos años, no sé, desde que estaban, no sé, 3 4 años, tan chiquitos. Y hace poco Emiliano cumplió 12 años y Santino tiene 8. Y Santino: "Mamá, Emiliano está cumpliendo 12 años". Y yo: "Sí, hijito, ahorita vamos a ir a su fiesta", no sé qué. Y llegaba alguien y: "Oye, es que Emiliano está cumpliendo 12 años". "Sí, ahorita lo felicitamos", no sé qué. Y llega no sé quién: "Oye, es que Emiliano", o sea, y él como que no entendía qué estaba pasando. Y yo, a ver, y lo llamé y le digo: Pasa. "A ver, Santino, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué repites tanto que Emiliano, tiene 12 años?". "Porque está de mi tamaño". Y Santino tenía 7. "Está de mi tamaño, ¿por qué? No entiendo". O sea, como que él siempre pensó que eran como de la misma edad. Sí, Y ya como que me lanzó así de que, ¿por qué? ¿Qué tiene? Y eso que uno no sabe, es que uno no, como que no, te agarró en curva. sabes que no estás preparado para contestar esas preguntas y justo eso quiero abordar ahorita contigo. O sea, yo le contesté lo que me salió del alma en ese momento, que fue, a ver, los niños crecen a diferentes ritmos. O sea, tú eres un niño alto, pero hay niños chaparritos, hay niños más listos en matemáticas, hay niños más atléticos, hay Hay niños niños que más pintan increíble. que Sí. pintan increíble y hay niños que leen muchos libros, o sea, Sí, o sea, tu argumento en base está muy bien, porque ¿qué crees? Todos somos todos diferentes somos diferentes. y ser diferente está bien. Pero yo todavía me iba a ir en un así larguísimo de, no sé, no tengo idea de qué más le iba a decir, pero yo seguía y no sé qué, y Santi no sé qué. Okey, Okey, ya se bye. había ido a jugar, o sea, ya como que a él Tú le te quedó quedaste así. ajá, yo me quedé así como que trabada, le hablo a mi amiga, le digo: "Oye, a ver", Lo y hice le bien. dije: "Hice esto, le Sí. contesté esto, lo hice bien", "Lo hiciste perfecto". Sí, Y luego: "Es que yo le quería explicar que la trisomía 21 en el gen, no sé qué", y así que, güey, es que no le importa, o sea, no, no no le importa y sí, pues, a lo mejor hay que abordarlo según la edad. claro. Entonces, Claro eso que te quería preguntar, o sea, ¿cómo contestar esas preguntas? O sea, como sí. papás llegan contigo: "Yo tengo un amiguito ciego, tengo un amiguito, Es no que es sé". cuando luego justo creo que en esa edad justo empiezan ya a notar, que son diferentes o las diferencias, ¿no? Em, primos de mi hija me han preguntado, o sea, desde chiquita me preguntan: "¿Y por qué no gatea? Ya tendría que gatear". En ese momento, obviamente, como papá que no está mentalmente en el mejor lugar, Ujú, te da una daga al corazón, ya sabes, pero tratas de, como buen adulto, regular tus pensamientos y mi respuesta siempre era: "Bueno, pues todos, justo, todos tenemos ritmos diferentes". Si después de eso no le resuelves, o sea, también tienes que ver cuál es la respuesta del niño o del ujú, o del teen o de lo que sea. ujú, Este, si no es suficiente esa respuesta, pues ya vendría bueno, pues, en especial tiene, o sea, es un ritmo diferente porque su cerebro funciona diferente al ujú, y ahí metes ya a lo mejor la palabra neurotípico y neurodiverso, ¿sabes? Esas palabras yo las supe contigo.
Ni siquiera sabía que existía. Impactante. Ujú. O sea, Y soy una mujer que leo. estudié. Sí, estudié y leo. A ver, sí te puedo decir que a lo mejor es un poco reciente, Ajá. pero el término correcto es neurotípico y neurodiverso. Y te vas a dar cuenta que hay muchísimos adultos neurodiversos. O sea, el TDA es neurodiverso. Sí, o sea, o sea, no sé, me da miedo que nos esté viendo algún doctor, Y ahorita nos echen en por. pero bueno, Todo comentario negativo o positivo es interacción. este, pero, o sea, sí, o sea, again, no le tengamos miedo a los nombres. Por algo los ponen y por algo están. Entonces, si te va preguntando más el niño, pero entonces, ¿por qué no gatea? ¿O por qué, o sea, o por qué habla como bebé? Ujú, Que también me han dicho eso y es como, ujú, bueno, pues porque aprendemos a ritmos diferentes, porque ujú, ya empiezas como que de menos a más, ujú, ¿no? Bueno, pues su cerebro funciona diferente a los demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú eres un cerebro más neurotípico y ella es más neurodiverso. ¿Pero por qué? Bueno, porque tiene algo que se llama síndrome de Joubert. ¿Y qué es eso? Y ya, si te acuerdas de la escuela que aprendiste de genética, ujú. bueno, pues esto es que tiene una genética diferente. Que difícilmente te pregunten Bueno, tantísimo. depende. Ajá. Si es un niño de 15 años, a lo Bueno, sí. mejor, Ajá. ¿sabes? Pero tú tienes que ir viendo. O sea, no tengamos miedo a decir las cosas como son. Porque así lo vas a normalizar. Y a la hora de que ese niño de 8, 10, 12, 15 salga, no solo le enseñaste algo valioso de educación, Ujú. que a lo mejor en la escuela le dirían algo muy de ciencias naturales, muy científico, em, sino que cuando él salga y se tope con alguien y pueda identificar que es neurodiverso o que a lo mejor tiene síndrome de X, Y, Z, lo que sea, sepa cómo tratarlo. Entonces, le estás dando herramientas para vida social, para tener una sociedad más, donde todos podamos convivir mejor. O sea, Mm, y en eso entra algo que, incluida yo, aprendí hace unos ujú, años, algo que se llama ableism. El ableism, o en español, que no me gusta la traducción en español, ujú, capacitismo, que es ujú, como la discriminación a las personas con discapacidad, es algo que traemos inherente muchas personas ujú, y que no nos damos cuenta. Asumir cosas, asumir que no importa que pongas escaleras, sino rampa. Eso es lo más obvio. ujú, O asumir que esta persona va a poder leer eso. O como que asumir todo eso porque tú estás tan metido en que tú eres capaz que no te das cuenta que hay personas que puede que no sean capaces. ujú. Entonces, eso también sería algo que yo agregaría, ¿no? Así de no asumas que la otra persona puede con el ruido que estás haciendo, porque a lo mejor sensorialmente no puede. No asumas que la otra persona puede responder a tu pregunta tan rápido como tú puedes, porque a lo mejor necesita procesar lo que escuchó más tiempo, necesita más tiempo para procesarlo y para poder contestarte. Entonces, son interacciones sociales que si un niño neurotípico sabe que a lo mejor necesita ajustarse un poquito, que no es como espérate, Ujú. voy a caminar más lento, te esperas. ¿Tienes prisa? No pasa nada. Oye, ¿puedo pasar, por favor? Te aseguro que la otra persona te va a decir que sí. Pero si puedes esperar, a la otra persona le vas a decir lo valioso que es con esas pequeñas acciones. Oye, valoro, entonces me espero a tu respuesta porque sé que a lo mejor necesitas más tiempo que yo, ¿sabes? A ser más empáticos, básicamente, y más conscientes. Pues sí, o sea, y son little tweaks que Ujú. puedes hacer que se hacen la diferencia. Está cañón porque son cosas que, te digo, uno se le va, o sea, no lo hace por mal, no lo hace por simplemente porque no No estás, lo sabes. uno, no lo sabes, y dos, como que no estás en esta conciencia de que, a ver, hay gente diferente, a ver, no todos tienen las mismas habilidades, las mismas capacidades, no todos, o sea,
sé empático, ¿no? Ujú. Me encanta. Ese sería tu mensaje hacia la sociedad hoy en día. Mi mensaje sería, hay que ser conciencia. Conciencia en el lenguaje, conciencia en lo que haces, conciencia en lo que enseñas a tus hijos también. Aprender de los niños, me encanta. Me encanta eso. Hay mucho, de verdad. Hay, o sea, el típico papá siempre pone, te amo, hijo, felices 5 años, me has enseñado muchísimo. Ujú, Es algo muy típico, ujú. pero de verdad, esa curiosidad genuina es muy valiosa para preguntar, para decir, yo a mis hijos, por ejemplo, desde chiquitos tenemos un libro que se llama Gary, que Gary es una jirafa que está en silla de ruedas. Y entonces desde chiquitos se los leo. ¿Por qué? Porque quiero normalizar la gente que está en silla de ruedas. Que a la hora de que vean una en el mundo, sepan que es porque esa persona tiene silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no puede caminar. Mm, Pues sí, o sea, no tiene nada de malo. ujú. Entonces, hoy en día, el mensaje de ese libro es We are all able. Todos somos capaces de diferentes cosas, a diferente ritmo. Todos somos capaces, aunque estemos en una silla de ruedas, aunque necesitemos un aparato en el oído para escuchar, etcétera. Entonces, a la hora de que mis hijos hoy por hoy ven una silla de ruedas en público, me dicen, mira mamá, una silla de ruedas como en el cuento de Gary. Ajá. Sí, hijo. Y le digo que sí y no me escondo. Y no lo jalo y digo, cállate, cállate, cállate. No, Sí, sí. porque esa persona domina que está en una silla de ruedas. Por Dios, es su vida entera. Hay una cosa también de la parte de ableism que es muy importante y que a mí también me ha pasado, que es comentarios que dice la gente de, te admiro mucho porque hoy saliste de tu casa y fuiste al súper. Y entonces te quedas así de, ok, admiras a la persona en silla de ruedas porque hizo algo normal. Ujú. No, no la admires por eso. O sea, eso le estás diciendo a la persona que me sorprende que estés capaz de ir al súper. Pues claro que va a ser capaz, es su vida diaria. No te sorprendas por las cosas sencillas de la vida diaria que la gente es sorprendente que lo logren, claro, porque la sociedad está construida a partir de las personas capaces. Y eso es lo que hace una discapacidad, discapacidad. Una discapacidad no es discapacidad por la discapacidad en sí, Ujú. sino por cómo la sociedad está construida. La sociedad está construida por personas sin discapacidad, Para un tipo de para persona. un tipo de persona. Entonces, la discapacidad es discapacidad porque la sociedad no admite otro tipo de personas. Ujú. Y eso es lo que quiero cambiar. O sea, qué overachiever, ¿sí? Pero No, pero ya lo estás cambiando, ya lo estás haciendo con tu hijo chico. espero, no lo sé. Claro. O sea, no me puedo poner esa banderita, pero Yo creo que sí. espero que sí. Oye, ¿qué papel juega hoy la gratitud en tu día a día? Uf, no sé, tengo que, escaso, tengo que dar más gracias por las cosas. No, qué pregunta más difícil. Yo creo que yo te veo como una persona muy agradecida. O sea, a lo mejor tú no lo has como hecho consciente, No pero creo. yo sí te veo. A ver, estoy agradecida porque hasta ahora hemos podido. No estoy agradecida por mí, porque yo no me tomo ningún crédito de lo que mi hija ha hecho. Yo simplemente estoy agradecida por las ganas que ella le echa para hacer todo lo que hace y para hacer todo lo que ha hecho. Por eso, sí te puedo decir que por eso estoy agradecida, porque he- hemos sido, hemos podido darle las herramientas a ella y enseñarle lo que es el trabajo duro, y ella nos ha enseñado el doble. O sea,
Yo pensaba que sabía lo que era trabajo duro hasta que la vi en sus terapias. O hasta que la veo que subir las escaleras. No, o sea, sí, a lo mejor por eso sí estoy agradecida. Porque sí he podido verla como de, no, o sea, este verano nadó. De no saber si iba a caminar, Ya está. la veo nadando y digo, gracias. Y a lo mejor es algo que no lo tenía muy consciente, fíjate. Yo creo que sí eres, nada más hay que hacerlo consciente. Hay que decirlo. Sí, Sí. me encanta tu historia. Gracias. Oye, para ir cerrando, las 3 preguntas que siempre hacemos en Podría Ser Podcast. ¿Qué estás practicando hoy en día? ¿Qué estoy practicando? Ujú. ¿En qué sentido? Em, por ejemplo, agradecimiento, no sé, me han contestado a no quejarme, a meditación. Estoy practicando a a es que va a parecer egoísta, pero te juro que no viene desde el egoísmo, a aprender a que yo tengo que estar bien para que mis hijos estén bien. Cero egoísta. O sea, porque hay sí, o sea, yo sé que no es egoísta, pero sí sé que ratitos para mí son importantes para yo Claro. poder estar bien, porque si no, de verdad reviento. ¿Reviento? Yo, o sea, esa parte de conocer mis límites Ujú. ha sido muy importante para superar esta parte de depresión y ansiedad. O sea, si yo sé que salir a caminar, o sea, y decir, o sea, decirle, por ejemplo, a mi esposo, hasta aquí no, o sea, no puedo, necesito un ratito para mí, Ujú. es súper importante que quedarme a cuidarlos reventada. Claro, Yo creo que eso estoy tratando de practicarlo un poco más. muy bien, me encanta. ¿Qué consejo te dio alguien alguna vez y que nunca has olvidado? Ay, Dios. No sé si aplique, pero es algo que nunca se me va a olvidar. Yo tengo 2 hermanas y un día la más grande, mi hija estaba chiquititita, todavía no la diagnosticaban. Y pues ya teníamos como nuestras sospechas, pero estábamos como así, cegados, Ujú. ¿no? Decir, no, no, no quiero ver, no quiero ver. Y en estas preguntas que haces, que de repente solo haces la pregunta porque porque sabes lo que quieres escuchar, Ujú. ¿no? Y piensas que la otra persona te la va a decir. Entonces yo le dije a mi hermana, creo que, creo que ella tiene un síndrome. Yo, en mi cabeza, queriendo escuchar, no, ¿cómo crees? Ella está perfecta, mírala, está súper bien. Ujú. Eh, Como 80% de bueno, como el 100% de las personas que yo les decía eso me lo decían, ¿no? Y ella se volteó y me dijo, sí, yo también lo creo. ¡Pum! Así. Y yo, Ujú. o sea, en ese momento me quedé sin palabras. Pero yo creo que ha sido las palabras que más me han servido en mi vida. O sea, de decir, acéptalo. Si hay algo ahí, atiéndelo. Muchas veces hablar con las hermanas, yo tengo una hermana, es como espejearte, o sea, como que tú dices, no sé, como esto, ¿no? O sea, a lo mejor tú a cualquier persona que se lo cuentes te va a decir: "Ay, no, lo que quieres escuchar". Claro. Pero las hermanas siento que te dicen, pum, o sea, aunque vaya la daga. Y ella en especial tenía peso en especial porque es la hermana más grande. Siempre la he admirado, ha sido como, wow. Y ella es fisioterapeuta. Ujú, entonces tener hasta la experiencia. Entonces, claro que tiene herramientas para reconocerlo. Y para mí era más que válido que me lo dijera ella. Entonces, sí, o sea, de verdad es que nunca se me va a olvidar el momento, el lugar en el que estábamos, lo que traía puesto mi hija Ujú. incluso, o sea, y lo que me sirvió, o sea, y es algo que es también, si alguna persona que está escuchando esto tiene la misma situación o, o le llega a esa situación de decir que una amiga te diga y sepas lo que quiere escuchar esa amiga, pero decirle la verdad le va a cambiar la vida. Si tienen la oportunidad, Híjole, es que está cañón porque yo es sé, delicado. yo sé, O sea, pero con tu hermana no, porque siempre va a ser tu hermana.
pero No, con la una amiga, no, luego la familia también, o sea, sí. Hay de amigas con las que puedes, a lo mejor, pero yo hablando desde mi experiencia, sí, lo recomendaría 100%. okey. Y va muy de la mano de decir las cosas como son, de todo lo que hemos dicho aquí, o sea, decirlas como son, ponle nombre. O Ponle. sea, de nada te ayuda a esconderlo, voltearte, Mm. cegar a tu hijo. No. O sea, lo que me dijo mi hermana ese día me cambió por completo. Oye, y por último, ¿con qué sensación te gustaría que se quedara la gente que escuchó este episodio? Con sensación de curiosidad, de, de ponerse a, pues no a trabajar, porque no quiero que tengan más chamba en su vida. Pero, A ser pero conscientes. Pero sí, o sea, quiero que tengan esta sensación de pensarlo 2 veces a lo mejor antes de decir algo a su hijo, de estar en una situación como esa. Ante la duda, pregunta. Ujú. O sea, parece muy obvio, pero o sea, es tan sencillo, de verdad. Mamá, ¿por qué está en silla de ruedas? No sé, hijo, ve y preguntarle. Y si no quieres que se acerque solo a un adulto, que también es válido, Ujú. pues a lo mejor si tu hijo tiene mucha curiosidad, pues vas y le preguntas. Si no quieres acercarte a ese adulto, lo que yo haría es, bueno, pues seguramente está en una silla de ruedas porque es muy difícil caminar para esa persona, porque a lo mejor tuvo un accidente o sea, los niños son muy curiosos y está bien. Ujú. Los niños hacen preguntas y está bien. Prefiero hacer una pregunta a decir algo equivocado. O sea, es que es un argumento muy sencillo y lógico pero que en la realidad no lo ponemos en práctica y es muy difícil para nosotros adultos. Entonces, tan sencillo como preguntar, tan sencillo como a lo mejor investigar. Güey, ahí está ChatGPT. Ujú. O sea, ¿qué es, qué es el síndrome de Joubert? O sea, neta, tenemos Pregunta. en la palma de nuestra mano. Así es. Oye, ¿algo que quieras agregar? No sé, siento que ya hablé mucho. Em, que o sea, si hay alguna mamá, papá que necesite acercarse, preguntar, platicar, descartar algún miedo que tengan, si hay alguien que tenga un hijo con síndrome de Joubert y necesite un apoyo, pues que estoy abierta. ¿Cómo te podemos encontrar? @macarrón.foto, yo creo. Ahí estoy pegada todo el día. O sea, que no hay pierde. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir tu historia y bueno, pues espero que podamos, con que a una persona la hagamos consciente con esto, ya se hizo la chamba. Exacto. Si este episodio resonó contigo, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Gracias. Hasta la próxima.